¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy asustado. El mundo realmente no es justo. Lola Love no era estúpida. Podía ser una niña egocéntrica y con un terrible problema de narcisismo, pero definitivamente no era el estereotipo de rubia tonta que su hermana mayor parecía alentar cada vez que alguien le preguntaba por la hora en la calle. Al contrario, ella se regodeaba de ser más lista que las otras niñas de 6 años. Mientras esas niñas estaban lloriqueando por cualquier muñeca en los escaparates o llorando por un simple raspón en la rodilla, Lola estaba siendo coronada como Miss Princesa Infantil solo por sonreír y decir cualquier cosa que otros quisieran escuchar. Desde todavía más pequeña había aprendido el impacto que la sonrisa u ojos tristes de una hermosa niña podía tener en los mayores, y había sido lo bastante lista para aprovecharse de ello. Tampoco es que manipulara a otros por malicia, ella solo quería tener lo que quería. ¿Qué tenía de malo? Las otras niñas de su edad, pero menos listas, hacían exactamente lo mismo con sus lágrimas. Lola solo tenía un método más original al de la mayoría de las niñas lindas, por supuesto. Esto no se trataba de sus artimañas. Se trataba de que Lana tendría que aprender que cuando le robas algo a tu hermana mayor, tendrías que saber ocultarlo en otro lugar que no sea tu propio bolsillo. Evitar sujetarlo cada vez que metas la mano dentro del bolsillo y mantenerla ahí también sería una buena forma de no ser descubierta. Al parecer, la inteligencia era otra de infinidad de diferencias que tenía con su gemela. No es que le desagradara a Lana, simplemente odiaba que la tomara por tonta en momentos tan críticos como los que estaba enfrentando la familia. Tampoco creyó que la actuación de su hermana gemela mayor engañara a Lucky, pero la gótica no parecía muy interesada en recuperar su pertenencia, y podía culparla. Ese celular era horrible. Lori no le había ofrecido el suyo hace medio año, pero Lucky se perdió en el encanto de los clásicos y molestos teléfonos celulares sin conexión a internet. Pero la verdadera pregunta que había carcomido a Lola desde que descubrió las pequeñas huidas de su gemela mayor luego de una discusión era simple: ¿con quién hablaba? Lola no creía que ese celular pudiera tener más contactos que los tétricos amigos de Lucky, y no creyó que Lana se llevara con ninguno de ellos. Había otro punto importante para Lola. Cada vez que Lana desaparecía después de una de sus discusiones sin final, volvía a aparecer unas horas después con mucho mejor humor del que se había ido.
Aunque la última vez lo hizo con la cara totalmente roja y se negó a hacer contacto visual con nadie de la casa de tía Ruth mientras mantenía sus manos juntos por el frente. En circunstancias normales saltaría sobre su gemela y las dos se meterían en una enorme pelea hasta que Lana confesara todo lo que ocultaba, pero estas no eran circunstancias normales, y las dos ya peleaban lo suficiente por el tema de Lincoln. Si quería averiguar lo que Lana ocultaba tenía que ser más discreta, así que la dejó seguir creyendo que no tenía ni idea de que se ocultaba bajo la cama de tía Ruth mientras le gritaba. Ese era un buen escondite, pero Lana tendría que aprender a cambiarse los zapatos después de jugar con el barro. Sus primeros intentos para hacerse con el celular no fueron muy remuneradores tomando en cuenta de que Lana no se separaba de ese pequeño aparato, tampoco ayudaba el que a Lucky no le interesara en lo más mínimo recuperar su celular y solo hiciera de la vista gorda cuando Lana se encerrara en el baño para cargar la batería fingiendo dolor de estómago. Luego tía Ruth mencionó que regresarían a casa, y el celular le importó bien poco comparado a regresar a su vida de antes junto a su familia, o eso pensó al principio. Luego se enteró de que algunas de sus hermanas estaban en el hospital, incluyendo a Lisa, quien supuestamente había regresado a casa. Estuvo preocupada, pero Ruth había mencionado que ya estaban estables. Cuando se enteró de que sus padres regresarían, no le afectó tanto que la casa se hubiera convertido en un desastre. O que sus sábanas hubieran desaparecido. Quizás al ladrón le parecieron lindas, y no podría culparlo por querer llevárselas. De todas formas tenía todo un juego de ellas guardadas en el ático. Una señal de que las cosas por fin estarían bien. El estallido de Luan le mostró lo contrario. Luan había estado actuando sumamente extraña desde que llegaron. No parecía emocionada o tener ánimos para decir sus tontos chistes como siempre lo hacía, tampoco podía ser diferente después de todo lo que habían estado pasando desde que la policía llegó a su casa. Las cosas parecían haber estado realmente difíciles para sus hermanas mayores, y no solo porque 3 de ellas se hubieran enfermado. Quizás su hermana mayor había sido cruel con Lenny, pero entre sus palabras y las de Lynn nada podía estar bien. Fue poco después del estallido de Luan cuando lo escuchó. Mientras Lana se dirigía al baño para refrescarse un poco y tratar de negar las palabras de su hermana, por primera vez se había olvidado el celular de Lucky en el cuarto. De haber estado en su mejor momento, Lola no hubiera dudado en leer todos sus mensajes, pero ni ella misma podía pensar en esas circunstancias. El sonido de llamado la regresó a la tierra, y sin darse cuenta ya había abierto el mensaje destinado a su gemela mayor. Cuando leyó quién era el remitente, entendió el porqué de tanto secretismo en Lana. ¿Lograron analizar el semen encontrado dentro del cuerpo de Tabby? Esa fue la primera pregunta que hizo Simón al momento de entrar en el laboratorio. Se le veía algo exaltado mientras se acercaba a ambos forenses sentados frente a sus correspondientes ordenadores. ¿Qué hay del cuerpo? Hola también para ti, Simón. Douglas lo saludó de mala forma. Todavía no podemos recibir resultados sobre el cuerpo, pero terminamos de analizar el semen. Negó con la cabeza. Lo siento, pero no pertenece a ningún criminal sexual o psicópata asesino registrado. Habían encontrado restos de semen dentro del cuerpo decapitado de Tabby. Aquella había sido una de las peores escenas que Simón había tenido el desagrado de ver, y la que más le había afectado. La chica no solo estaba desnuda, sino que presentaba un claro signo de abuso sexual. La imagen que se había hecho de Tabby siendo violado y finalmente asesinada había sido el punto de quiebre definitivo para Simón Galler. ¿Qué hay de la sangre encontrada en la residencia Loud? ¿La pusieron en el sistema? ¿Por qué? Douglas respondió. Dudo que un simple ladrón pudiera asesinar a una chica un día después de robar una casa y matar a una ex militar. No nos pagan para dudar o suponer, Douglas. Ten. Metió la mano dentro de su bolsillo y retiró una bolsa plástica común. Se la lanzó a Douglas con demasiada fuerza. Analiza la sangre de ese pañuelo con la encontrada en la casa Loud. Luego compárala con los restos de semen encontrados en la víctima. ¿Tenemos algo? Douglas ignoró el comportamiento de Simón mientras veía el pañuelo dentro de la bolsa. Simón había estado bajo una gran cantidad de estrés, no solo por la desaparición de su Enrique, sino también la de Lincoln y la gran ola de muertes de las que había sido testigo, muchos de ellos niños. Podía perdonar un poco de mal humor mientras no se pasara de la raya. ¿Cómo lo conseguiste, Simón?
Retiró unos guantes de goma del cajón de su escritorio, al igual que un pequeño frasco donde meter el pañuelo. Por ahora no importa. Quiero que la analices. Díganme, ¿el FBI ya estuvo aquí? Bueno, un bombón rubio de tercero firme nos estuvo haciendo preguntas sobre el cuerpo. Alberto fue el que contestó. Analizó el cuerpo unos minutos y finalmente le sacó unas cuantas fotos antes de retirarse. También nos pidió una copia de lo que había sido el descubierto. ¿Este cuerpo tiene algo que ver con todas esas cosas raras que han estado ocurriendo últimamente, Simón? Se levantó del asiento. Creo que merecemos saberlo antes de que se haga público y pase a ser una de las semanas más oscuras de toda Royal Wood, ¿no lo crees? No lo sé. Y eso le estaba afectando demasiado. Ya no puedo estar seguro de nada, Douglas. Todo esto había empezado como un caso de abuso infantil a un niño de 11 años, y ahora encontraron un cuerpo totalmente desconocido dentro de un baúl en el ático de aquella particular familia. Y las grandes cantidades de muertes que estaban aconteciendo en la ciudad no eran algo común. Pero creo que todo tiene algo que ver con Lincoln, solo que aún no sé cómo. Espera, ¿es su sangre? Douglas sacó el pañuelo con una larga pinza. Carajo, el niño tiene que estar de bastante lastimado para sangrar así. De hecho, eso es por sangre nasal. Sonaba ridículo, pero Douglas no se rió. Parece haber estado sufriendo muchos de ellos tan intensos como esta última semana. Coño, estaría muerto ya para este punto. Sacó un pequeño frasco de plástico y colocó el pañuelo dentro de él con cuidado. No es tan común ver esta cantidad de sangre por algo como un simple sangrado nasal, a menos que a alguien le haya partido en la nariz, pero lo dudo. En el hospital están efectuando pruebas para revelar si tiene algo malo dentro de su cabeza, pero hasta entonces me gustaría que analices la sangre, solo para descartar cualquier tipo de sospecha. Ay, solo una pérdida de tiempo. Alberto estiró los brazos sobre su cabeza y los dejó caer a su lado con un resoplido. ¿Realmente crees que un niño que ni siquiera ha cumplido los 12 años puede decapitar a una niña? ¿Cómo se nota que nunca serás detective, Simón? Solo necesito cerciorarme de esto, Alberto. Comenzó a retirarse del laboratorio forense. Llámame cuando tengan los resultados. Simón no se quedó para discutir. Claro. Tampoco teníamos nada mejor que hacer esta tarde que comparar el semen de un violador con el de un niño que aún debería estar durmiendo con un osito de felpa. Carajo. Douglas haría su trabajo y compararía la sangre de Lincoln. Hasta entonces, lo mejor era que durmiera un poco y mañana pasara a verlo. El estrés del trabajo y el agotamiento no lo habían dejado comportarse correctamente la última que vio a Lincoln, y eso posiblemente afectó el modo en que el niño lo veía. Tendría que arreglar eso, no podría saber nada si el niño no confiaba en él. Maldita sea, aparece de una vez, Simón. Por ahora tenía que regresar al hospital y tratar de hablar con Lincoln Lowood. Se sentía extraño. Era fin de semana. Había demasiadas personas en el parque, y se sentía realmente incómodo caminando entre ellas. Por lo menos nadie más lo reconocía, y había convencido a Lana de que lo llamara Link en lugar de Lincoln para que nadie los interrumpiera. Le costó un poco explicarle lo incómodo que era recibir tantas miradas de pena sin comenzar nuevamente con un drama. Lana incluso le preguntó si se había vuelto emo, pero eso ya no importaba. Estaba junto a Lana y los dos lo estaban pasando en grande en el parque de diversiones. O al menos Lana parecía pasarlo en grande. La niña se reía y lo arrastraba a todos los juegos por los que se cruzara sin soltar su mano. Parecía haberse tomado sin problemas la frase "el dinero no es problema", y por fortuna no lo era. Si no contaba el dinero que dejó abandonado en el lot y el que ahora tenía en sus bolsillos, todavía tenía lo suficiente para comprar una pequeña cabaña amueblada y surtida de provisiones en algún terreno olvidado y vivir cómodamente durante meses antes de morir de hambre. Mientras miraba el algodón de azúcar en su mano, no pudo evitar pensar cómo sería morir lentamente por falta de alimento. Su cuerpo se debilitaría, el estrés aumentaría en grandes medidas, perdería la energía para hacer nada que no fuera quedarse acostado en el rincón, entonces su cuerpo comenzaría a adelgazar y al ritmo en que su grasa interna es consumida con desesperación. Se mantuvo con esa imagen de sí mismo mientras le daba un mordisco al algodón de azúcar rosa y trataba de no escupirlo del asco. La comida todavía le sabía como si la hubieran sumergido en algún inodoro público. Estoy satisfecha.
Lana se relajó en el banco del parque mientras tiraba la pequeña barra aún cubierta con restos de algodón rosado y esponjoso. Déjame limpiarte un poco, Lana. Lincoln sacó un pequeño pañuelo rojo y comenzó a limpiarlo los restos de algodón de azúcar de su boca. Había estado esperando un poco de resistencia, pero en lugar de eso Lana solo levantó su cara y le dejó limpiarla. Lana, no tienes por qué forzarte. Si algo de esto te incomoda, entonces me detendré. No quiero que te sientas obligada a nada. ¿Por qué? El algodón de azúcar en el rostro se siente asqueroso, Lincoln. Lo dijo de forma demasiado natural, como si el año pasado no hubiera metido su cabeza entera en la máquina de algodón de azúcar. Ya, quiero decir... Saltó como si le hubieran dado un terrible golpe de estómago. Deja que yo me encargue, Linky. Se separó de Lincoln y comenzó a lamer sus mejillas con desesperación, mientras retiraba los restos de saliva con sus mangas y las lamía otra vez. Lincoln la vio un poco desconcertado. Lana parecía estarse forzando por lamer sus propias mangas sin vomitar, pero ya comenzaba a verse algo verde. Mejor deja que yo lo haga, Lana. Todavía pareces un poco mareada. Apartó su muñeca de su rostro y continuó limpiando el algodón de azúcar del rostro de su hermana pequeña. Te advertí que no comieras esas salchichas antes de subir una tercera vez a la montaña rusa. Lana no se quejó mucho mientras Lincoln le limpiaba la boca con cuidado. Lincoln no pudo evitar acariciar un poco esa mejilla cubierta de baba y unir su frente contra la de Lana en ese momento. Sé realmente bien. Estaba ante la prueba de que realmente era querido por su familia. Era una prueba de que las palabras de Cristina eran verdad y algún día se reconciliara con su familia. Lana no hacía preguntas. No le preguntaba sobre su cabello, sobre la herida en el cuello porque estaba en el hospital. Tampoco tocó el tema de la mala suerte, la policía o el traje de ardilla. Solo fueron al parque de diversiones y se comportaron como dos hermanos que no tenían nada de qué preocuparse en sus vidas. Pudo sentir los brazos de su hermanita rodeando su cuello en el momento en que se separó y Lana se lanzó a sus brazos. Parece que no era el único que estaba siendo demasiado pegajoso. A Lana no le desagradaban ese tipo de muestras de cariño como había temido en un primer momento. Es más, parecía alentarlas y buscarlas ella misma. No pudo evitar olisquear su cabello y sentir un ligero aroma a flores. La piel de su hermana también era más suave de lo que recordaba, pero era agradable tenerla contra su propia piel. No quería dejarla ir. Entre más la tuviera en sus brazos, más de aquel calor desconocido entraba en su pecho. ¿Se lo estaba robando a Lana o Lana lo estaba compartiendo con él? La segunda opción era lo más segura, después de todo, Lana lo quería. Te amo, Lana. También te amo, Lincoln. Dejó salir un poco de aquel calor a punto de volverse terribles llamas en su corazón. Sí. Eso era todo lo que necesitaba. Nada más importaba. Pero no iba a durar. La promesa jamás sería cumplida. La policía lo atraparía tarde o temprano. Tal vez sería Sam quien terminara hablando, después de todo le había dicho todo. Desde esa noche Samantha se convirtió en alguien que lo conocía mejor de lo que lo conocían sus propios padres. Le repitió las mismas historias del pasado, el presente y todos los planes que pudieran pasar por su cabeza en esos momentos, y ella los escuchó todos. ¿Hablaría? No le importaba. Lo que importaba ahora era estar con Lana. Dime, ¿después quieres que vayamos al zoológico, Lana? Lincoln colocó una mano suavemente sobre su cabeza. Podemos hacer todo lo que quieras. El día de hoy estoy totalmente libre para mi hermana favorita. La sonrisa de Lana casi pareció quebrarse en cuanto dijo esas palabras. Lincoln, ¿realmente soy tu hermana favorita? Por supuesto, Lana. No había dudas en sus palabras. Me siento muy feliz. Aunque sus ojos decían todo lo contrario. ¿Qué te parece si vamos al refugio de animales y buscamos todas tus mascotas, Lana? Estoy seguro de que estarán ahí. Sí, me gustaría volver a ver a todas mis amados sapos y lagartijas babosas. Suspiró mientras lo abrazaba desde el estómago. Oye, Lincoln. ¿Sí, Lana? ¿Podemos quedarnos aquí un poco más antes de ir? Me siento cansada y solo quiero dormir. Solo quiero dormir un poco. Ahora. Todo lo que quieras, hermanita.
Lincoln la abrazó con más suavidad mientras la dejaba apoyar en su pecho. Le importó muy poco las miradas de todos a su alrededor, o que ese guardia de seguridad del parque le haya estado dando una mirada de sospecha mientras lo seguía por todo el parque. Sin darse cuenta comenzó a tararear la canción de cuna que Lula le había enseñado. Esa canción fue la única forma de poder hacerlo dormir por las noches, y tuvo el mismo efecto en todas las menores, inclusive en Lisa. Echaba de menos esto. Sí, Lana. Yo también. Como si nada hubiera cambiado. Como si nada fuera a cambiar. Hola, soy Lincoln. Vaya, tal parece mis padres han regresado a casa. Y mis hermanas las están entrevistando para de esa forma descubrir si soy yo el que en verdad entró a la casa el día que no estaban. Sin embargo, yo me la estoy pasando muy bien con Lana. Se ve tan tierna al dormir. En el próximo capítulo de Llamada será Revelaciones Incómodas. Creo que no le molestará si le robo un beso.